Allí está. Un amigo quiere saber. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Quiénes estuvieron aquí la semana pasada? No tantos. Va a disculparme primero que esté con un dulce, pero si no que me da unos ataques de tos y no me va a poder escuchar nada. Entonces necesito estar con dulce. Si usted estuvo la semana pasada, sabe que empezamos esta serie, Un amigo quiere saber, y hablamos de que esta serie vamos a abordar algunas preguntas, o de hecho en 3 domingos abordaremos 3 preguntas importantes que a veces tenemos ese temor de hacer. Y entonces usamos esta muletilla de decir, es que yo tengo un amigo que quiere saber sobre este tema, o mi prima le ha pasado esto, o el amigo de mi amigo dice que, y así pasa mucho, ¿no? También nos pasa cuando hablamos de temas de migración, si a usted no le ha pasado, yo he escuchado muchos de esos, ¿no? Una señora me ha dicho, un amigo me ha contado, y todos estamos en esa misma situación. Entonces, a veces tenemos el miedo de hacer preguntas, el miedo de saber cómo va a suceder y cómo va a recorrer esa conversación cuando usted y yo hacemos preguntas difíciles. Y a veces vivimos sujetos a lo que entendemos o creemos de algo, simplemente por el temor de esto. Entonces queremos ayudar a que se pueda hacer más fácil responder algunas preguntas. La semana pasada, ¿alguien recuerda qué es lo que hablamos? Nadie recuerda, no me haga eso. Es como una cuchillada, así como, pastor, ahí téngase. ¿No? ¿Nadie recuerda? Si no recuerda qué hablamos, la semana pasada hablamos de, tenemos ciencia, ¿realmente necesitamos la religión? Y estuvimos explorando y aprendiendo cómo tenemos que, desde una perspectiva de fe, entender la ciencia como algo que nos puede ayudar a crecer y no más bien algo que va a desacreditar la fe. Ahora, ciertamente dijimos, así como hay personas que utilizarán la ciencia para desacreditar la fe, hay personas que utilizarán la fe para hacer daño a otras cosas. Entonces debemos ser conscientes de no ser ninguna de las dos personas, pero también debemos ser conscientes de poder comprender un poco esta situación y para poder tomar claras y buenas decisiones sobre esto. Entonces, este día estaremos hablando acerca de si realmente, esta pregunta es la que responderemos, ¿realmente importa lo que creas siempre que seas sincero? Otra vez, ¿realmente importa lo que creas siempre que seas sincero? ¿Sabe que una de las cosas que más comúnmente me encuentro y todos nos encontramos en este tema, en esta situación, acerca alrededor de nuestra fe y de todo lo que hablamos y lo que vamos comprendiendo, es que a veces hay casi como esta frase, todos los caminos llevan a Dios. A veces hay ese entendimiento sobre el tema en la fe. Así como todos los caminos llevan a Roma, a veces hay el entendimiento de que todos los caminos, no importa lo que tú creas, mientras tú seas bueno, no pasa nada. Pero realmente, ¿es eso verdad? Porque es bueno preguntarnos y es bueno responder esa pregunta, porque yo sé, no necesita usted levantarse y decírmelo, que esa pregunta pasa por la mente de todas y cada una de las personas que nos acercamos a la fe. Y pasa por todas y cada una de las personas que vivimos en este mundo. Entonces, es bien importante que usted y yo podamos pensar en esto. Ahora, tal vez otra manera en la que podemos hacerle la respuesta o la idea a esta pregunta es que usted y yo pensemos, o tal vez nos digamos, estoy contento con cómo estoy contento en cómo soy, en cómo estoy, ¿por qué necesito a Dios? Es básicamente otra manera de hacerse la misma pregunta. Y es bien importante que usted y yo podamos tratar de pensar en cómo responder esto. Porque normalmente lo que pensamos es que si yo no le hago mal a nadie, que esa es una de las respuestas casi cotidianas que yo recibo cuando hablo con alguien del Evangelio. Siempre que hablo con alguien, me dice, pero pastor, yo no soy malo. Hasta ustedes me han dado esa respuesta en alguna conversación que hemos tenido. Yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. Y ciertamente no hay una percepción en la que usted sea alguien nocivamente malvado para la sociedad. Pero todos tenemos alguito allí, bien guardadito, que lo sabemos encubrir bien cuando entramos como corderos a este lugar, pero cuando salimos como lobos a comer todo afuera, no lo logramos ocultar. Entonces es algo bien interesante que usted y yo necesitamos responder. La palabra nos muestra y nos adhiere y nos ayuda a encontrar respuesta a esta pregunta. De hecho, pensar en tal vez no tengo necesidad de Dios, yo estoy bien como estoy,
suficiente con ser bueno, suficiente con pensar que todo está tranquilo y no hay necesidad de Dios y yo vivo tranquilo y ahí pasará algo. Pero la verdad es que a veces esta idea de no tengo necesidad de Jesucristo, o realmente no necesito de Dios, no siempre se ve en palabras. No es que usted ha dicho esto necesariamente. No es que usted ha tenido que expresar esta frase. Pero ¿sabe dónde se expresa? En la cancha, en los hechos. Donde usted practica su vida día a día. Ahí es donde a veces respondemos de esta manera a una y cada de las situaciones que pasan en nosotros. Como cuando tenemos conflictos y a veces simplemente buscamos resolver las cosas en nuestros conceptos, en nuestra manera, y no a través de lo que, por ejemplo, el Señor nos va enseñando. Un claro ejemplo es cuando peleamos. Cuando peleas con alguien, no quieres perdonar, porque obviamente te ha lastimado, te ha ofendido, te ha dañado, ¿verdad? No sientes perdonar, porque ciertamente si alguien te hace daño, nunca vas a sentir perdonar. Pero la palabra nos muestra que el perdón es el camino correcto para sanar nuestro corazón, para dar libertad, para que tú puedas estar bien tanto como la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Si tú y yo decidimos sobre esa situación y decimos, no, es que yo no voy a perdonar, mi orgullo y mi dignidad están por encima de cualquier situación, entonces yo no voy a buscar perdonar, lo que pasa es que tú y yo estamos diciendo, yo no necesito a Dios para resolver esta situación. Pero no lo estás diciendo en esta frase, lo estás diciendo con tu acción. Así funciona la vida. Así es como se hace el proceso en cada una de las situaciones. Y si tú empiezas a analizar tu vida, te vas a dar cuenta que hacemos muchas cosas así. Aun cuando estamos aquí conociendo al Señor. Tomamos muchas acciones de esa manera. Y entonces es importante que tú y yo podamos responder a esta pregunta, porque esa pregunta puede cambiar algo en nosotros, puede cambiar algo en nuestro entendimiento, y entonces tu vida y mi vida pueden empezar a ser dramáticamente diferente a lo que estamos acostumbrados a experimentar y vivir, pero ciertamente no va a ser un jardín de rosas, pero pues va a ser muy distinto con el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto es bien bueno y esto es bien importante. Vivimos en un mundo que a veces parece que Jesús es una opción que tú puedes comprar en cualquier lugar. De hecho, a veces pensamos en Jesús como si fuera un jugo para la felicidad o un genio de la lámpara. Porque a veces cuando estamos en situaciones queremos añadir, ya cuando uno cree que todo está bien, recién dice como, entonces añadiré a Jesús a esto, tal vez se va a poner mucho mejor todo alrededor de mi vida. Y hay muchas veces que tal vez usted y yo estamos pasando por dificultades y cuando ya realmente no encontramos ninguna otra solución, hemos probado todas nuestras alternativas, criterios, fuerzas, métodos, circunstancias, posibles soluciones, usted y yo nos acercamos a frotar la lámpara de Dios esperando que Él obre un milagro. Y que nos quite la consecuencia del pecado, que nos quite la consecuencia de las situaciones que ya hemos decidido de antemano. Y es que eso no funciona así. Y el mundo está acostumbrado a pensar en Dios de esta manera. Por eso es que hay tantas malas experiencias también en la fe. Porque hay un entendimiento de cómo funciona la relación con Dios. De cómo funciona nuestra interacción con Él. Y realmente Dios es un Dios de amor que está buscando ayudarnos. Ahora, ¿cómo es que usted y yo podemos entender realmente que necesitamos de Dios? Porque ahí es el punto de partida. Cualquier persona en esta tierra que diga, si yo le pregunto a usted, ¿necesita a Jesús? Y usted tal vez porque estamos en el contexto de la iglesia y porque alguna ocasión tal vez hemos compartido o alguien de la iglesia ha sido bueno con usted, va a decir, sí, claro. Pero si realmente empezamos a profundizar y a escarbar esa pregunta por medio de otras preguntas, tal vez la respuesta va a ser como, pastor, yo estoy bien, como tengo un trabajo, como pues estoy tranquilo, entonces creo que no necesito nada más extra, creo que todo anda muy tranquilo y muy bien por aquí. Ciertamente vamos a responder, si presentamos un Dios que es solamente amor y como una gallina, ¿no? Te va a abrazar y te va a apapachar. Claro, ¿quién no quiere a Dios así? Pues obviamente todo el mundo lo desea así. Pero cuando presentas a Dios como un padre que está en una relación contigo y que hay veces que sí te va a apapachar con mucho amor y te va a cuidar y todo, pero hay veces que te va a obrar con justicia y te va a decir, esto lo que estás haciendo está mal, a veces eso ya no se ve tan interesante de conocer, no se ve tan atrayente porque claro, se está involucrando con tus
decisiones, con tus valores, con tus principios. Y entonces sí es algo en lo cual uno dice como, bueno, no estoy tan seguro si yo necesito o quiero tener a Él aquí. Pero sabes, la forma cruel, real, no cruel, real de poder ver esto como es que tú y yo veamos el mundo en el que vivimos afuera. Ni siquiera necesitamos ver lo grande y macro de las cosas. No sé si ves noticias, pero cualquier noticia que tú ves, el 90%, 98%, 99%, 99.9% de esas noticias son cosas trágicas, cosas terribles, malas noticias, cosas que te estresan, te generan ansiedad, te generan un bajón, un montón de estos detalles. Pero no basta con solo ver eso, porque a veces viendo eso no lo creemos. Solamente basta con ver la realidad de nuestras familias e incluso de nuestras propias acciones. Y entonces ahí tú y yo nos damos cuenta de que este concepto de que yo creo que no necesito, que todo está bien y no necesito a Dios, creo que no está funcionando tan bien. Porque si tú cuentas los años y los aciertos que le has dado en las decisiones que has tomado a lo largo de esta vida, y si tú eres una persona como yo, pues no sé. Yo digo que he acertado el menos del 30% de las veces en las decisiones que unilateralmente he quitado a Dios de allí y las he tomado yo. No he acertado ni una vez, y si alguna vez he acertado ha sido como esos chiripazos de suerte que ha sido como de o ha sido que he pensado en hacer un pecado y la respuesta ha sido otro pecado, entonces he dicho como que todo hizo match aquí, pero realmente no fue así, sino fue un pecador con otro pecador. Entonces, ¿sí te das cuenta que necesitamos de Dios? Ahora, el Nuevo Testamento está sobreabundado de razones por las cuales tú y yo necesitamos de Dios. Está rebosante de ocasiones en las que se nos indica que tú y yo necesitamos de Jesucristo. Solamente que a veces no las vemos o no las entendemos del todo, no queremos o no comprendemos el panorama general. Pero sabes, la Biblia nos muestra algo, tanto como Dios es amor, y no voy a dejar de enfatizarte esto, Dios es amor, pero ese amor que nosotros contemplamos, digámoslo así, mundanamente, no es lo mismo que estamos hablando del Dios de amor. No es un amor irresponsable, no es un amor que te dice, es lícito para ti que hagas todo lo que quieras, no me importa lo que sea tu vida, yo te amo y te tolero así como tú eres. Ese no es el amor de Dios. Porque dentro de ese Dios que es puro amor, también hay otra parte, otras características de Él. Y encontramos que hay un Dios que es perfectamente santo y justo. Y entonces cuando tú y yo encontramos ese Dios que es santo y justo, encontramos que Él requiere que cada una de las personas que quiera pasar la eternidad con Él, tiene un requerimiento. Necesita una vida perfecta de obediencia y perfecta de rectitud. Entonces cada ser humano va a ser considerado como responsable de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo vamos a estar en un juicio delante de Dios, siendo y dando cuentas por nuestras acciones. Y tú y yo necesitamos comprobar que hemos sido perfectos en todo nuestro ser. La gran pregunta del millón, ¿tú y yo podemos responder que somos perfectos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no podemos responder eso? Porque ciertamente no lo somos. Y aunque hagamos el mejor de los esfuerzos, siempre se nos va una. En cualquiera de las situaciones que pueda pasar. Por nuestro temperamento, simplemente porque pensamos algo de una manera mala, porque la experiencia nos ha enseñado malos ejemplos y obviamente reaccionamos con un mecanismo de defensa para protegernos. Entonces hay una sinfín de cosas por las cuales tú y yo podemos no dar al blanco. Eso se llama pecar. Entonces tú y yo no tenemos forma de mostrar a un Dios santo y justo que tú y yo somos santos y justos. ¿Sí te das cuenta? Ahí donde se convierte la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Allí es donde se convierte la necesidad de que no solo basta con ser sincero, porque aunque puedas ser sincero, vas a pecar. ¿Entiendes? Aunque puedas decir, no, yo no le quiero hacer mal a nadie, vas a hacerle mal a alguien, porque está inmerso en tu naturaleza, en la mía, y vas a fallar de alguna manera. Entonces, aquí es donde una vez más se ve más grande nuevamente el amor de Dios. Porque tú y yo tenemos a un Dios tan maravilloso que ha entregado a su Hijo para que tú y yo a través de Jesús podamos ser vistos el día de ese juicio con ese perdón y con esa misericordia y con esa gracia. Tú ese día y yo ese día delante de Dios, cuando estemos tratando de, es que Señor, es que
es que yo una vez, y entonces así, y este me dijo así. Cuando tú y yo estemos tratando de argumentar una respuesta que no vamos a poder dar, ahí Jesús va a estar a nuestro lado y va a decir, yo, Padre, he pagado el precio por la vida y los errores de Él. Déjalo entrar en tu reino, déjalo estar contigo. Y entonces tú y yo gozaremos de este bien. Ahí se convierte en una gran necesidad. Y la siguiente semana estaremos hablando un poco más de esto, porque una de las grandes preguntas que esto despierta en la mente de cualquiera es que si no entras al cielo, ¿dónde entras? Y la gran pregunta para la siguiente semana es, ¿cómo entonces un Dios de amor, puede enviar a alguien al infierno? ¿Si te das cuenta? ¿Si te has preguntado eso? ¿Si has pensado en esa idea? Y eso es algo que tú y yo necesitamos conocer. Pero es este punto de partida que nos ayuda a comprender un poco más de esto. Ahora, el problema de esto es que hay una situación que necesita una solución. Tú y yo no tenemos la solución. Necesitamos a alguien que nos provea esa solución. Ya nos han provisto esa solución, pero tú y yo no la queremos aceptar. Ese es el punto y el meollo del asunto. Dios sabe que hay una situación. Nos ha entregado la solución. Tú y yo la tenemos delante de nuestros ojos, pero la rechazamos. Porque no deseamos que Él nos ayude, no deseamos que Él nos guíe, no deseamos que obre en nuestras vidas. Y entonces tenemos muchos argumentos en la mente por los cuales tú y yo a veces decimos, no, soy sincero, no soy malo con nadie, es suficiente, yo no necesito saber mucho de Dios, no necesito acercarme más a Él, no necesito resolver nada con Él, con que yo sea bueno eso basta. Pero la verdad es que tanto como así tú y yo podemos pensar, con tanta seguridad, tú debes saber que un día, cuando partamos de esta tierra, estaremos delante de Él. Y delante de Él tendremos una conversación muy seria. Espero que no haya videos. Que cuando tú y yo estemos delante de Él diga como, sí, con que no hiciste, ¿verdad? Y tú empieces a ver un video y yo me imagino que nos vamos a avergonzar mucho. Pero sabes, al mismo tiempo tú y yo podemos confiar y descansar en que Dios nos ama y que nos ha ofrecido y nos ha entregado la respuesta y la solución a esto en Cristo. La verdad es que no necesitamos sufrir esto, pero ese pequeño componente que genera un poquito de temor en nuestra mente es a veces necesario para impulsarnos. No estamos diciendo, y no te estoy diciendo, ahora sí ten miedo porque Dios te va a fundir en el infierno, pecador. No te estoy diciendo eso, aunque ciertamente no es algo irreal. Pero hay gracia en Jesús. Y eso es lo bonito y lo hermoso de esta historia. Y para que tú no creas que me estoy sacando esta historia del bolsillo y estoy agarrando algo al azar y digo como lo voy a marear con palabras y le voy a llevar por aquí, por allá con conceptos y le voy a hacer creer algo que yo quiero que crea, te quiero mostrar una historia en la Escritura. Es una historia en la que Jesús está hablando esto con una persona y que las respuestas son a lo mismo que tú y yo tal vez muchas veces le respondemos a Él. Entonces, ahora sí te quiero pedir que puedas abrir tu Biblia. Sí puedes sacar tu celular en esta ocasión y buscar Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. Esta vez he revisado 4 veces la cita para estar seguro de que no te estoy dando la cita incorrecta como la semana pasada, así que puedes descansar en ello. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. Es una historia que es bien conocida, que habla sobre el joven rico. ¿Has escuchado esa historia alguna vez? ¿La han escuchado? Yo sé que casi la mayor parte. Si tú has asistido por la iglesia algún tiempo, yo tal vez ya la he dicho una vez. Y si no, Pastor Brad ya tal vez nos ha compartido alguna vez. Y si no fue ninguno de los dos, en algún lado has escuchado esta historia, porque es bien famosa. De verdad que es bien famosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Puede haber algunos detallitos, pero te quiero llevar paso a paso, versículo a versículo, rápidamente a través de esta historia, para que tú puedas ver cómo es que Jesús está hablando con alguien que está pasando esta misma situación. Jesús está hablando en el lugar abierto, está disponiéndose para ir a Jerusalén, te pongo en ese contexto, está con sus discípulos, está con mucha gente, y dice que en medio de toda esa gente aparece, dice, y cuando se puso de camino para ir a Jerusalén, dice, vino uno corriendo. En el contexto ahí tenemos a una persona que vino corriendo. En otros evangelios como Mateo nos dice que es un joven y que nos da la especificación que es un joven rico. Entonces,
tú y yo encontramos que dice, vino este uno corriendo y arrodillándose delante de él, dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué notas en esa pregunta? Maestro bueno, esa es una de las cosas. Pero ¿qué más notas allí? Exacto, el enfoque en sí mismo. Le dice maestro bueno, y luego Jesús adhiere a esta razón del bueno, que muy bien Franco. Pero la otra parte es que está la pregunta basada en sí mismo. ¿Qué tengo que yo hacer para ganar el reino? ¿Qué es lo que yo debo hacer para ganar el reino? Y aunque este joven es bueno, su pregunta está desenfocada del lugar correcto a donde debe preguntar. Mira, acompáñame a ver lo que dice. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. Y esto es lo que decía Franco, Dios bueno. Y es que Jesús, necesito que tú entiendas eso. En ese momento de la historia, Jesús no era visto como el Salvador. Jesús era visto como alguien que estaba compartiendo una buena noticia, pero estaba siendo rechazado. Entonces Él les está diciendo, le está haciendo como un juego de palabras y le está diciendo, o sea, tú me estás diciendo que yo soy bueno si únicamente Dios es bueno. O sea, tú estás diciendo y reconociendo que yo soy Dios. Básicamente, esa es la pregunta que le está haciendo y la palabra que le está jugando allí. Pero luego continúa y dice, ¿sabes los mandamientos? No asesines, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Y jóvenes, adultos, niños y niñas, honra a tu padre y a tu madre. Le dice esto y continúa. Y le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y aquí hay otra gran respuesta de él. ¿Qué notas en esa respuesta? La palabra maestro, pues ya está como reconociendo algo más. Pero ¿qué notas en la respuesta de él? Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Ha cumplido, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Señor, yo he hecho todo. Yo soy autosuficiente. Yo he completado las cosas que tú nos has dicho de tapa a tapa. O sea, no hay nada que puedas decir en contra de mí aquí de manera externa. El punto es que Dios no está hablando de las cosas externas, porque tú y yo las podemos guardar muy bien. O no estamos acostumbrados a usar máscaras muy buenas. El punto es que Dios está hablando y está viendo el corazón. Y Jesús estaba viendo el corazón. Y entonces tú y yo encontramos que en esta conversación Jesús lo mira fijamente y lo ama porque él genuinamente estaba respondiendo siendo sincero de que había guardado estas cosas de una manera correcta. Pero él estaba enfocado en que la vida en la relación con Dios era todo a través de los hechos, de las buenas acciones que él tenía que realizar. Cuando la verdad es que toda la relación con Dios está en base a la gracia que Él nos ha regalado, el amor que Él nos ha dado primero. Y entonces Jesús encuentra esto y dice que sintió amor por Él, que lo amó por la forma sincera de su vida, pero le dijo entonces, una cosa te falta. Déjeme ver si está aquí el versículo. Ya me pasé en la historia y no le cambié. Dice, sintió amor por Él. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y vuelve y sígueme. Entonces la respuesta de él, entristecido por las palabras, se marchó apenado porque tenía muchas posesiones. Y dando una mirada alrededor, Jesús dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Ahora, aquí no es que Jesús está poniéndose a atacar a la riqueza, sino que Jesús está diciendo, no estamos aquí en una competencia de dadivosidad. Está bueno ser dadivoso. Y es importante que usted y yo manifestemos nuestra fe a través de esa acción de servicio, de entrega, de dar. Pero lo que Jesús está diciendo es que esta persona estaba exponiendo el corazón del joven. En la respuesta anterior, él le había dicho, no, yo he hecho todo visiblemente en el exterior para saber que está bien. Pero lo que él estaba sacando era la autoconfianza que él tenía, no solo en las cosas que había hecho, sino que estaba mostrando que en su corazón él confiaba más en sus riquezas que en otra cosa.
no está yendo en contra de las personas que tienen afluencia, que tienen capacidad económica, aunque a veces la capacidad económica te genera la confianza en la cuenta de banco y no te genera la confianza en Dios. Ciertamente eso va ahí. Pero es importante que usted y yo notemos esto, porque la persona que está, este joven o este hombre que está allí delante de Dios, dice que la respuesta en su corazón o la respuesta que hizo fue irse triste. Ahora, ¿por qué se fue triste? Si él realmente amaba a Dios como él decía que lo hacía, si él realmente cumplía todo lo que él decía que cumplía por esa conexión con Dios, ¿por qué eso fue un paso difícil de hacer para él? Si ciertamente al decir bueno, él estaba reconociendo que Jesús no era simplemente un hombre más, sino estaba reconociendo que Jesús era Dios, entonces ¿por qué razón él no pudo hacer lo que Jesús le dijo? Y es que él tenía una confianza que no estaba en Dios. Él no había encontrado y no entendía su necesidad real de estar cercano a Dios. Y entonces tú y yo encontramos esta frase: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Una vez más, no es a la capacidad o la forma de tener riqueza, sino es a la confianza, la autosuficiencia, esa idea que se genera en el corazón, que es lo que el Señor está apuntando. Y entonces continúa la historia o el relato y dice esto: y los discípulos estaban asombrados por sus palabras, porque retomando la palabra Jesús les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por un ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién puede ser salvo? ¿Quién entonces puede entrar al reino de Dios? Y mirándolos Jesús dijo o les dice: para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para con Dios. Y sabes, esta respuesta es lo que le da todo el sentido a esa historia. Porque cuando está pasando este acontecimiento, todos se quedan asombrados de que, bueno, el hombre que tenía las riquezas que había guardado, que técnicamente si tú lo veías por lo visual era perfecto, no iba a entrar, no estaba entrando, no estaba cumpliendo, no llegaba a la talla. Y entonces todos ellos dicen: y ahora si él que está perfecto no llega a la talla, ¿qué esperanza para nosotros? Para nosotros los que somos imperfectos y sufrimos estos defectos en nuestros caracteres y en nuestra vida. Y entonces lo que Jesús les dice es que es realmente imposible para el hombre salvarse, porque la salvación no proviene por méritos. Y yo quiero que tú entiendas esto. La salvación que Dios nos está regalando, esa que tú y yo necesitamos, porque un día vamos a estar delante de un juez que es justo, que está buscando la santidad y que te va a demandar a ti y a mí la perfección. Ese regalo para poder salir de esa situación no viene por méritos tuyos ni míos. Entonces sí importa lo que creemos en nuestra vida. Porque ese mérito no lo podemos ganar. El ticket de salida para esa situación, el pago de la fianza para esa culpa, tú y yo no la podemos comprar. Es un regalo de parte de Dios, pero no es un regalo cualquiera. Es un regalo que transforma la vida y en el que hay evidencia y en el cual esos hechos que ahorita mencionan todos estos personajes se vuelven una evidencia de que Dios está aquí adentro. Y entonces tú y yo encontramos una buena noticia. Una buena noticia. Porque para el día en el que tú y yo estemos delante de este Dios que con tanto buen porte va a ser como un juez justo, a la misma vez ese buen Dios que es un juez justo nos ha entregado la opción de libertad por amor. Y tú y yo tenemos una esperanza viva en Jesús. Entonces, si tú y yo pensamos y hemos entendido lo que es esta historia y lo que te he argumentado al principio, realmente importa lo que creas. Aunque tú seas sincero o no, realmente importa dónde tú estás colocando tu fe.
Porque si tú crees que Dios no es necesario, ciertamente un día vas a estar delante de Él. Y vas a tener que explicarle lo que el pastor Sergio te explicó hoy. ¿Por qué no escuchaste el llamado? Pero si tú crees, ciertamente cuando estés delante de ahí, no vas a tener que dar explicaciones de por qué no escuchaste lo que Él te habló a través de mi vida. Tú vas a poder estar seguro y confiado de que en las manos de Jesús hay una salvación para ti y para aquellos que contigo han creído y para aquellos que han permanecido junto contigo en la fe. Entonces, al final, si tú y yo saltamos los capítulos de la película, porque ciertamente ninguno está ahorita delante del juicio de Dios, pero si tú y yo saltamos los capítulos de la película, tú y yo sabemos que tenemos la posibilidad de ser libres en ese momento y de entrar en una vida con Dios, maravillosa. Entonces, sí importa lo que tú crees. Sí importa en dónde colocas tu fe. Sí importa qué son los pensamientos y los conceptos por los cuales tú estás tomando decisiones y dirigiendo tu vida. Sí importa. Sí importa que tú tomes en cuenta a Dios en cada uno de los caminos de tu vida. Sí importa que el primer camino donde tú tienes que decidir seguirle y confiar en Él es en esto. Es reconociendo que Él te ha entregado algo para un regalo, para librarte de un destino duro. Y ciertamente en el proceso en lo que eso llegará un día, tú y yo vamos siendo transformados. Y nuestra mente va siendo cambiada. Y nuestro corazón va siendo ablandado. Y tu vida y mi vida va cambiando en buenas acciones. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra, pero absolutamente tenemos este regalo de gracia por Dios y Él nos estará ayudando. Entonces quiero animarte a que tú puedas confiar. No me imagino qué es el pensamiento que está en tu mente al escuchar esto. Trato de imaginarlo, porque yo en algún momento estuve en el lugar donde tú estás ahorita, estando sentado en una iglesia, escuchando una predicación y tratando de resolver lo que el pastor estaba hablando en mi mente. Pero no porque me sentía condenado, sino más bien porque cuando el pastor estaba hablando, yo empezaba a pensar en las cosas que eran en mi vida. Y empezaba a preguntarme las mismas preguntas que el pastor hacía y tratando de darle unas respuestas. Y muchas veces me sentía reprobado en eso que estaba haciendo. Y no porque el pastor haya sido perfecto, sino porque el Dios que me estaba hablando a través de la vida del pastor es perfecto. Y ese Dios no solamente está allí diciéndome para juzgarme, sino todo lo contrario. Está esperándome ahí con una mano extendida para decirme, sé que estás sufriendo, sé que no eres perfecto, sé que si sigues ese destino, un día vas a estar lejos completamente de mí. Entonces te quiero salvar, te quiero ayudar, te quiero transformar. No necesitas pelear, no necesitas guiar a tu familia solo, no necesitas luchar contra tus luchas solo, no necesitas estar sufriendo contra esas cosas que no puedes transformar, con las cosas que tienes miedo, solo yo estoy contigo. Y quiero animarte a que tú puedas creer, confía, tienes y tenemos el mejor regalo que tú y yo podemos desear. Pero necesitamos entenderlo. Solo es romper un poquito más el papel. Y tú y yo lo vamos a ver con más claridad. Y lo puedes disfrutar con mayor claridad. No estamos hablando de religiones, no estamos hablando de denominaciones de iglesias, estamos hablando del único Dios viviente y verdadero. No estamos hablando de que tú tengas que asistir a un lugar específico, estamos hablando de que tú tienes que direccionarte a un Dios único y a su Hijo, que es el único camino para salvación y para vida eterna. Y quiero invitarte a que tú puedas reconocer esto hoy en tu vida. Así que quiero pedirte que tú puedas, a diferencia de lo que siempre hacemos, quiero pedirte que tú puedas colocarte en pie y que podamos orar juntos delante de Dios en esta mañana. Y ciertamente, yo no puedo orar por ti. Sí puedo orar por ti, claro, interceder por ti, pero no puedo orar en tus labios, ni a tu nombre. Porque como viste, Dios va a tomar a cada uno como responsable de su vida. Así que quiero pedirte que puedas
cerrar tus ojitos. Yo haré una corta oración, espero que corta porque a veces me emociono y hago una oración más larga. Pero en esa corta oración te daré una idea de qué puedes hablar después tú con Dios. Y después de que yo termine, no te pongas a abrir los ojos. Cierra tus ojitos y sigue hablándole a Dios a través de lo que has entendido hoy. Y ciertamente en esa conversación empezaremos a escuchar la música de las alabanzas que estaremos cantando, pero que eso no cambie el enfoque de tu adoración en este tiempo. Señor, te doy gracias por mis hermanos, por tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de ellos. Señor, yo sé que para nosotros y cada uno de los seres humanos es difícil reconocer muchas veces esto porque implica que tenemos que reconocer que hemos fallado, que no somos perfectos y a veces nuestro ego, nuestro orgullo está por tan alto, Señor, que a veces nos es duro reconocer esto. Pero te pido, Padre, que hoy por tu amor, por la obra de tu Espíritu, nosotros podamos reconocer tu bondad. Reconozcamos que tú nos amas, que te has acercado a nosotros para rescatarnos. Ciertamente hay cosas muy buenas en nuestra vida y estamos viviendo cosas buenas, no podemos negarlo. Pero dentro de todas esas cosas buenas, sabemos que hay cosas que están rotas aquí adentro. Que son vasijas que están quebradas allí, que no le encontramos respuesta, que no le encontramos sentido, que no encontramos ni hallamos cómo mejorar, ni cómo subsanar, ni cómo responder. Pero ciertamente tú nos has amado. Y antes de simplemente presentarte como un Dios que podrías hacerlo y juzgarnos y decirnos nunca entrarás en este lugar, tú nos has acercado con amor. Te has acercado y nos has dicho te amo, te quiero ayudar, te quiero salvar, te quiero sanar. Señor, quiero pedirte que cada uno de mis hermanos, así como yo, con mi corazón igual en ti, podamos usar este tiempo para hablarte y responderte. Y dejar de correr, porque ciertamente tenemos tiempo limitado para escapar, pero tú eres eterno, jamás te cansarás de correr, jamás te cansarás de moverte detrás de nosotros. Y te pido que podamos responder a la búsqueda de tu amor por nosotros, a la búsqueda de tu salvación en nosotros, de tu sanidad en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pido que podamos responderte a ti. Te doy gracias, Señor. Y mientras ahora cada uno de mis hermanos te habla a ti, yo sé que tú estás atento a sus oraciones. Y puedas utilizar esa oración, la música, la canción, para facilitar en ellos una respuesta profunda y real a ti. Te damos gracias.